La palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, el Evangelio. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Hoy nos presenta el Evangelio que nos habla sobre la fe. El pedido de los apóstoles de que se le aumente la fe. Y es interesante e importante para nosotros los cristianos también pedir el aumento de nuestra fe. Miremos lo que nos presenta la primera lectura del profeta Habacuc, un diálogo con Dios, una especie de reclamos. No es una realidad diferente a lo que nosotros vivimos en la actualidad, porque vemos también que hay mucha violencia, hay mucho sufrimiento, hay iniquidad, injusticia, opresión, esclavitud, corrupción, todo lo que nosotros vemos día a día. El problema no es que existan estos males, porque como podemos ver, ya tiene mucho tiempo de existencia. Habacuc es un profeta del siglo 7 a 6 antes de Cristo. Y ya reclamaba sobre esta situación, reclamaba a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que clamarte? El problema no es que existan estas realidades, sino cómo nosotros enfrentamos estas realidades, cómo lo vivimos. La respuesta del Señor a Habacuc es
como decirle, ten paciencia. Yo escucho los clamores, pero ten paciencia. El mal no está por encima del bien, ni por encima de mis planes, sino que vive lo que tienes que vivir, haga lo que tienes que hacer. Y a la última parte dice, el justo vivirá por su fidelidad. Actitudes que atentan contra nuestra relación con Dios, nuestra confianza con Él, es cuando enfrentamos estas realidades y decimos, Dios no hace nada, Dios da la espalda, nos ha creado para sufrir. Lo que pasa es que al ser creados nosotros somos imperfectos, somos personas inclinadas hacia el mal, porque buscamos completarnos. Solo Dios es perfecto, el que existe desde siempre. Nadie le ha creado. Pero Dios tiene un plan. Ahora, ¿confiamos nosotros en este plan? ¿Confiamos en el amor, la misericordia, la providencia de Dios? Porque si no tenemos estos, el mal nos vence, nos ahoga y podemos perder nuestra fe en Dios. Por otro lado, podemos dejarnos llevar por la realidad en la que vivimos y colaborar con ella, ser parte del dolor y sufrimiento de los otros. Si todos están haciendo, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que sufrir? No, yo también voy a hacer, yo también voy a robar, yo también voy a ser corrupto. Y de esta forma agrandamos el mal en nuestra sociedad. En el Evangelio, al pedido que hacen los apóstoles de aumentanos la fe, nos enseña, por tanto, que estas realidades nosotros tenemos que vivir y mantener nuestra fe, ser perseverantes en la oración y en la confianza en Dios. Y pone el Señor un ejemplo. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esta parábola? La morera es una planta, es un árbol de la región árida, seca. Por tanto, el mar no le viene bien a este árbol, va a morir. Pero el Señor dice, si tienes fe como un granito de mostaza, este árbol se plantaría ahí y va a sobrevivir. Como que diciéndonos a nosotros, sí, el mar representa el mal, el caos. Pero aunque este árbol es de una región seca, con la fe o por medio de la fe puede sobrevivir en esta situación. Traduciendo esto a nosotros, a nuestra vida,
significa que si nosotros tenemos fe en Dios y nos mantenemos en esta fe, también podremos sobrevivir esta realidad y transformar esta realidad. Porque para Dios nada es imposible. Hoy recordamos a Santa Teresa del Niño Jesús y me compartía una hermana que una de las frases de Santa Teresa es hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. O San Francisco diría, empieza haciendo lo ordinario, luego lo necesario, y de repente estarás haciendo lo imposible. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener en esta realidad, donde vemos que reina el mal. Podemos hacer cambios, como este grano de mostaza que cae en tierra y se convierte en un gran árbol. A veces queremos también desanimarnos cuando no vemos el resultado de nuestros esfuerzos, de nuestras oraciones, de ser bueno, de portarnos bien. Pero sin embargo, como este grano de mostaza, poco a poco va cambiando la realidad, transformando la realidad. Por eso San Pablo nos habla a nosotros en la segunda lectura que debemos de reavivar en nosotros los dones que Dios nos da para poder vivir en esta realidad y transformar. Necesitamos primeramente tener conciencia de que nosotros no tenemos espíritu de temor, sino tenemos fortaleza para soportar, para sobrellevar y para transformar. Y esta fuerza transformadora es el amor. La regla de oro del Señor es ámense los unos a los otros, o amar al prójimo como a sí mismo. Por otro lado, nos habla de la sobriedad, la entereza, la rectitud, el pisar fuerte, no dejarse tambalear por las realidades que vemos en nuestra sociedad, sino que mantener la confianza plena y total en Dios. Porque llegará el momento que se cumplirá su promesa, así como le dice al profeta Habacuc. El bien está por encima del mal, la vida por encima de la muerte. ¿Creemos nosotros esta realidad? ¿Depositamos nuestra confianza plena en el Señor? ¿Pedimos al Señor como estos apóstoles que nos aumente nuestra fe? Que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, que nos mantenga en la fe. Por otro lado, la fe cristiana no es una fe pasiva, sino que es una fe en movimiento, en acción. Eso significa de que si yo creo en Dios, creo en su palabra, en su voluntad, me debe de llevar a practicar su palabra. Y eso hará que disminuya en nuestra sociedad el mal, porque si todos nosotros
o lo pequeño que estemos aquí en este templo, formamos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y si nosotros tenemos fe, la realidad va a cambiar, la situación va a mejorar y la palabra y la voluntad de Dios va a vencer. Pidamos junto con los apóstoles a Dios nuestro Padre que nos ayude a aumentar la fe para que así podamos transformar nuestra realidad a partir del amor hasta cuando llegue el momento de cumplirse la voluntad de Dios y que nos diga: pasen, benditos de mi Padre, a compartir el banquete celestial. Amén.